abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 1. El Evangelio de las cosas que faltaban, según escribió el mismo apóstol Juan. Y vamos a leer esta porción de los primeros versículos. Si gusta acompañarme a leerla, puesto de pie. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Padre, te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo, tu gracia, tu plenitud, podamos entender un poco más de toda la profundidad teológica con la que tú nos hablas en esta introducción que hace tu apóstol, hablando de lo más importante, del tema más importante que nadie puede tocar y que nunca se ha tocado, Señor, el tema de tu Hijo Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cuál es la plenitud de Jesús? ¿Cuál es la gloria y cuál es el propósito de Él al estar en nuestras vidas y nosotros seguir viviendo? En el nombre de Jesús, que esta reflexión sobre esta introducción preciosa pueda servir para alimentar nuestras vidas de tal manera que nos sirva para una vida nueva, para una vida que queremos servirla para ti y agradarte a ti con el fin y el propósito cumplido en ella. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar asiento, hermano. Esta introducción es una teología profunda, terrible, que habla verdades de nuestro Señor Jesús, interesantísimas, y que en un momento dado el apóstol estaba considerando, a través de los años, habían pasado aproximadamente 70 años de que Jesús había muerto, y había considerado que era necesario, en base a lo que faltaba escribir, en base a lo que estaba en esa actualidad, que es la misma actualidad del día de hoy, porque es la iglesia luchando contra el diablo, luchando contra el mundo, luchando contra todo lo que se opone a Dios. Y esa es la actualidad, la misma. Y consideró empezar con una teología muy profunda y decir misterios terribles
acerca del Señor Jesucristo. Muchos decían quién era Jesús, y para ellos era un profeta, para otros era un gran hombre, un maestro, pero la verdad es que Él era Dios. Y en el principio dice, no hablando del principio de su vida terrenal, ni hablando de Navidad, ni hablando de María, sino habla de un principio de la humanidad, de nosotros más bien como raza humana. Dice, en el principio ya el verbo estaba con Dios, ya Jesús, que es la palabra ejecutada, una palabra en acción. ¿Cómo se puede definir? ¿Como un sustantivo? ¿Como un adjetivo? No, es una palabra en acción funcionando, es un verbo. Y ese es Jesús. Me encanta la versión en español, que a diferencia de la de inglés, dice qué palabra es gramaticalmente hablando. O sea, el verbo, el que pone a funcionar, el que da vida a la palabra, no nada más es in the beginning was the word, no es en el principio era la palabra, sino qué palabra, la palabra hecha acción. O sea, Jesucristo vino, por eso termina diciendo, por Moisés fue dada la ley, las letras, todas las palabras, pero Jesucristo vino a hacer la gracia y vino a ejecutar la palabra. Por eso es que en el principio era el verbo, y este verbo era con Dios, y no nada más estaba con Dios Padre, pero era Dios. No sé qué, aquellas personas que dicen que Jesús no es Dios, ¿qué más quieren? ¿Verdad? Pues está clarísimo. Más claro no canta un gallo, ¿no? Aunque nosotros decimos kikiriki y los gringos dicen crock-a-little-do. Todavía el gallo se puede malinterpretar, pero esto no. Para esto no hay vuelta de hoja. Aquí Jesús es Dios y es Dios. Era Dios y seguirá siendo Dios. Y todas las cosas por Jesús, no nada más nos aclara quién de los tres, sino aclara que es Jesús. La razón por la que se hizo lo que tú ves, las cosas invisibles, vinieron a ser por la palabra de Jesús y para Él. Todo por Él fue hecho y fue hecho para Él, es lo que nos dice aquí. Y hablando de Jesús, no del Espíritu Santo ni del Padre, sino de Jesús. Entonces, pastor, ¿puede ser posible que haya un universo para el Padre o otro para el Espíritu Santo? No sé, hermano. Pregúntale a Jesús cuando llegues allá con Él, ¿verdad? Porque hay que tener claridad y centralidad y decir, no sé. Dios es mucho más grande de lo que yo puedo saber. Entonces hay muchas cosas que no sabemos. Pero de que vino Jesús y de que se manifestó hecho carne, entonces eso sucedió para que nosotros pudiésemos conocer a Jesús. Antes no podían aceptar a Jesús. Aceptaban que iba a venir un Mesías y había una promesa que se iba a encarnar, y por eso eran salvos. Pero nosotros podemos aceptar a Dios encarnado. Ya nosotros somos de otra época, la época de la iglesia, y por eso, por esa verdad tan contundente es que es tan atacada la doctrina de Jesús. Pero el Señor Jesucristo, dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, porque ya para esa época ya estaba otra vez a la diestra del Padre, sentado a la derecha del Padre, le ha dado a conocer. Y el 16 habla de la plenitud de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cuántos toman de Jesús? Nomás Steffi. ¿Cuántos toman de Jesús? De la plenitud de Jesús, tú debes de tomar todos los días. Debes de vivir de Él. Debes de comer pensando en Él. Debes de trabajar y hacer tus planes, pero tomándolo en cuenta a Él. Él debe de ser el primero en todo y debe de estar en tus planes y debe de ser el final de todo. Él debe ser todo en ti, porque tú eres de Él y Él es tuyo.
Y nosotros, dice la Biblia, que nosotros vivimos, somos y nos movemos por medio de Jesús. De manera que Cristo llega a ser la plenitud de Dios. Cuando tú tomas de Jesús para vivir, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, estamos tomando de la eternidad y de la divinidad de Dios. Esto es algo profundísimo. Es como para quedarse todo el 2016 estudiando la pura introducción de Juan, del Evangelio de Juan. Cristo es la plenitud de Dios. La gloria de Jesús es una gloria tremenda, mucho más de la que cualquiera de nosotros pudiéramos tener por lograr lo que el sueño más preciado tuyo. Y Jesús quiere compartir esa gloria contigo simplemente porque tú seas obediente. Hay personas que predicando el evangelio se han desviado. Y qué triste cuando nosotros escuchamos predicadores que pueden estarte alimentando de manera errónea y te estás perdiendo. Hay gente que habla mucho de milagros y el milagro es el centro de su predicación. Y qué triste porque, es más, el apóstol Juan cambió esa palabra que usa Mateo, Marcos y Lucas de milagros y le puso señales. ¿Por qué? Porque una señal sí es un milagro, pero es un milagro que significa algo. Si hoy ocurre un milagro, ¿para qué va a ser? Para la gloria de Jesús. Para darle gloria a Jesús debe ser el milagro. Si ese milagro sirve nada más para entretener, para apantallar, pues estás desviándote de lo más importante. El Señor Jesús debe de ser el centro de toda predicación. Y la predicación puede ser de prosperidad, de riqueza, de abundancia. Qué bonito. ¿Cuántos les gusta la prosperidad, la riqueza y la abundancia? Si a usted no le gusta el dinero, no se preocupe, mándemelo. Sabré qué hacer con él. Pero yo creo que Dios quiere que usted sea sincero. Nos gusta el dinero porque cuando viene de Dios, toda buena dádiva, todo perfecto, me va a hacer feliz. Desciende de Dios. No me va a hacer daño. Porque yo tengo en primer lugar al Señor Jesús. Pero mi predicación no es basada y centrada en la riqueza. Ese es el problema de muchos predicadores. Qué triste que se pierden por lo menos lo más importante, que es Jesús. Él debe ser el Señor nuestro. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y lo conocemos porque Él se nos manifestó en carne. Si no lo hubiera podido nadie ver. ¿Cómo es que nadie conoció a Dios y nadie vio a Dios y vieron a Jesús? Pues porque ahí está escondido Jesús, Dios en el Jesús hombre. Algo que es difícil de entender, pero que se debe de creer, no se debe de entender. Si tú no lo entiendes, no te preocupes, yo tampoco, nadie lo entiende. Y el que te diga que lo entiende, tiene que pedir perdón por esa mentira. Pero Jesús es Dios y Jesús es hombre, fue hombre y Él es un hombre con un cuerpo glorificado, cuyo cuerpo está en la presencia del Padre, cuyo espíritu está en medio de nosotros y está con nosotros y en nosotros y por medio del cual hacemos muchas cosas, por el cual vivimos, ¿no? Y entonces, por eso es que conocemos a Jesús, porque Él se manifestó, Él se presentó, Él se volvió carne. Se hizo un niño chiquito y empezó a crecer como cualquiera de nosotros, sin aparentar una gloria terrible, sin ser el gran Dios que brillaba y nadie lo podía ver porque brillaba más que el sol. No se presentó así, se presentó de manera que se pudiera ver, ¿no? Es como que tú me ves y ahora no me ves, pero me escuchas. ¿Y qué ves? ¿Ves una bocina? ¿O dos? Pero aquí estoy. Yo no soy bocina. Pero estoy aquí detrás. Y tú no me ves porque yo
estoy escondido detrás de una bocina. En el caso de Jesús era un poquito diferente. Él sí era hombre y estaba escondido en ese hombre el Espíritu de Jesús. Pero el Espíritu de Jesús se había despojado a sí mismo, dice Filipenses, que se vació del poder que tenía para manifestarse como hombre y que tú pudieras conocer a Dios. Hace rato cantábamos y Daniel, el anciano, nos decía que aquella mujer criticada que estaba llorando a los pies de Jesús y que quebró un vaso de alabastro y estaba ungiendo esos pies y lo criticaban por estar humillada ahí, pero era el lugar más alto por donde ella pudiera haber estado, de tal manera que hoy predicamos de ella, porque Jesús dice, donde quiera que se predique este evangelio, se van a recordar de esa mujer que ungió a Jesús. No hay lugar más precioso y más grande que estar ahí a los pies de Jesús. Qué bonita oportunidad tuvo ella de reconocer a Jesús ahí, a Dios mismo, y de poder postrarse. No era como hoy, y menos como nosotros que tristemente descendemos de una cultura bastante idólatra, que donde quiera se anda hincando, ¿no? Dicen que el que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando. Pero hay muchas culturas que no son católicas o excatólicas y que también se andan hincando donde quiera, ¿no? Porque se rinden al dinero o se rinden a la fama o al poder o no sé. Hay muchas cosas que pueden ser ídolos, no necesariamente un mono de madera. ¿Tiene algún familiar católico? Tráigalo el domingo. Esperamos que venga un sacerdote, bueno, un ex sacerdote, no se asuste, para que predique y bueno, que el Señor lo use, ¿no? Y que hablemos la verdad de Jesús nada más. Pero fue su manera, la manera que Él usó para redimirnos a nosotros, convirtiéndose en el Salvador de la humanidad siendo humano. Por eso se convirtió en humano para redimirnos. Redimir quiere decir volvernos a rescatar, ¿no? Y algo que sabemos y que nunca acabaremos de entender es que Él es eterno. ¿Cuántos saben que Jesús es eterno? Nosotros somos eternos. Desde que conocemos a Jesús, nosotros viviremos para siempre porque estamos con Él. Pero no éramos eternos. Nosotros nacimos un día. Y a partir de ahí empezamos a existir. Entonces no tenemos una eternidad no fuimos desde siempre, pero Jesús sí fue desde siempre. Jesús siempre era. ¿Usted entiende eso? Yo no. La eternidad de Jesús es un atributo de Él. Que si nosotros hablamos de que siempre ha existido, existe y existirá, pues no es un atributo de nosotros. Hay atributos que podemos tener nosotros y que Dios nos invita a compartir con Él. Por ejemplo, Dios es santo y el Señor dice, sed santos como yo soy santo. O sea, apártate del pecado y vive para mí, conságrate a mí. Pero hay otros atributos que no podemos compartir, que solamente son de Dios, como este de la eternidad o del omnipotente. ¿Qué quiere decir ser omnipotente? Que todo lo puede, que tiene poder ilimitado, ¿no? Y otro atributo es ser omnipresente. Quiere decir que está en todas partes. Nada más Él puede estar en todas partes. Nada de que vi al pastor que andaba acá y también en Hueco lo vieron. Andaba predicando allá al pastor. Una vez me dijeron, es que tú hablaste por teléfono. Le digo, pues no, yo no hablé. Ten cuidado porque los zetas sí están en todas partes. Pero no son los mismos, son varios que andan hablando por teléfono allá. Pero el único que puede estar en varias partes al mismo tiempo es Dios. Puede ser el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Y esos dos atributos los usa el Señor, los últimos dos, o sea, tiene muchos. Alguna vez hablamos de los atributos de Dios, pero
Dios usa dos de sus atributos donde dice, yo puedo todo, por eso haz mi trabajo y yo estoy con todos ustedes al mismo tiempo. De manera que yo estoy con los ancianos cuando están en el taller y con el otro anciano cuando está en el otro taller y con el otro anciano cuando está ya trabajando en soldadura. En las tres partes estoy. Yo estoy con ustedes siempre. Ahí está la plenitud de Dios contigo. Entonces hace como un sándwich el Señor, un sándwich de atributos y tú vas a ponerlo en medio. Dice, yo soy omnipotente, ponte a trabajar tú y yo voy a estar contigo en todos lados. Entonces el sándwich es de omnipotente y omnipresente con la gran comisión. ¿Sabe dónde dice eso? Mateo 28, del 18 hasta el 20. Ahí nos da tu sándwich para que te lo comas, para que puedas vivir con ese sándwich. Una vez el profeta estaba bien cansado y bien agotado, había caminado mucho y un ángel le dijo, levántate, anímate, y le dio un sándwich, una torta, ¿verdad? Y dice que caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué tal era esa comida? ¿Qué trofología ni qué nada? Ahí sí que jugos verdes ni qué nada. Un sándwich de ángel. Ese le aguantó 40 días y 40 noches sin cansarse, sin dormir, y caminó y caminó y caminó. Pero este sándwich no es de un ángel, este es del Señor Jesús mismo. Y dice el Mateo 28, 18, dice, ¿ya lo tiene? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra, pero ya había sido glorificado, ya había sido resucitado, ya había muerto, ya había recuperado aquel poder que había dejado. Por eso es que sus discípulos lo vieron diferente. Y se les aparece a sus discípulos y les dice la primera noticia, soy omnipotente, yo lo puedo todo. Por eso después dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice Paul, all things I can through Jesus who strengthens me. Aleluya. Yo ni sé inglés. Pero sí sé algunos versículos, ¿no? ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque está en Cristo. Y porque está haciendo la voluntad de Jesús. Y entonces dice, lo primero que les dice a los discípulos, yo soy omnipresente, estoy en todas partes. No, yo soy omnipotente, por tanto, id y haced discípulos. Para eso es que yo estoy ofreciéndote este atributo que yo tengo, el apoyo, ¿verdad? No el atributo, pero yo te voy a apoyar con mi poder. Yo tengo toda potestad, dice el Señor Jesús. Y dice, por tanto, tú ve a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, o sea, conviértelos y discípulalos, no nada más conviértelos. Hay iglesias que se arrancan haciendo campañas y ya no vuelven a hablarle a los que se convirtieron. Nosotros debemos de cuidar a los nuevos convertidos, porque es la mitad del trabajo. Una mitad es predicar el evangelio, y la otra es seguir dándoles de comer, llevarlos a que se bauticen, llevárnoslos a que se casen, si no se han casado, y si tienen esposa o novia o pareja. Pero si no tienen pareja, pues ya que el Señor les ayude. A vivir la vida cristiana con los principios bíblicos en los tiempos adecuados y correctos, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego ya le cierra y le dice, he aquí yo estoy. ¿Con quién? Contigo y contigo. Dice, nada más con los ancianos estoy. ¿Cuántos creen que el Señor puede estar en todos lados? Cuando invite a alguien a la iglesia, usted explíquele bien.
porque ellos no entienden igual que tú. Una vez le invitaron allá en el rancho estaba aquel señor, decía, vente el domingo a la iglesia, vamos con el pastor, es buena onda, viene de la ciudad y nos comparte. Dice, no, pues yo cómo le hago, porque aquí están mis animalitos, yo tengo que cuidarlos y echarle de comer a las gallinas y luego saco las cabras y luego vengo en la noche y le doy agua a los otros animales y ¿quién me los va a cuidar? Dice, pues un domingo. Pero es que los animales no saben de domingo, para ellos todos los días son hábiles. Mira, tú ten fe, ven a la iglesia y el Señor te los va a cuidar. El Señor va a estar aquí. El Señor puede cuidártelos. Si le ofreces a Él el domingo, estaba muy contento el domingo. En la mañana ya cantaron 1 hora. Y ya cuando iba a empezar el predicador, dice el predicador, el Señor está aquí. No, hombre, que se levanta mis animales, y se fue corriendo. Me los dejaron solos. Pero el Señor está contigo en donde vayas. Acuérdate de eso cuando tú estés, cuando nadie te vea, o cuando no estés con los hermanos de la iglesia, que estés con impíos y que tengas la tentación de portarte como ellos. Acuérdate que el pastor no te ve, los diáconos y ancianos no te ven, pero el Señor sí te ve. Él está contigo siempre. Siempre. Cuando te sientes presionado por la presión de grupo para hacer cosas que no debes, ahí está el Señor. Hay gente que no debe ir a donde iba antes. Hay gente que no debe escuchar lo que escuchaba antes. Hay gente que se tiene que consagrar y dedicar. Un día a lo mejor vas a poder ir a donde ibas antes y vas a hacer testimonio para tus amigos. Pero si tú saliste de cierto lugar y vuelves muy machito porque ya traes algo del Señor y yo quiero ir a compartir y al rato te ganan ellos, no vas a compartir de Jesús, a lo mejor te comparten ellos lo que ellos tienen. Por eso es que yo siempre pude ir a las iglesias católicas, por ejemplo. Yo podía estar ahí. Yo tomaba fotos. Me aprendí la misa mejor que muchos. Y cuando tomaba fotos en 15 años y en bodas, y entonces siempre misa, ¿no? Y ahí estaba, que párense, me paraba. Que siéntense, me sentaba. Que párense otra vez, me paraba. Que hínquense, me sentaba. Mangas, que me voy a hincar. Pues yo no me hinco ante ellos. ¿Por qué? Pues porque yo ya soy educado así, yo no voy a hacer eso. Sé lo que tengo y lo que no tengo que hacer, pero si tú tienes la tentación de ir a algún lado donde antes ibas y por presiones de tu familia vas a caer en lo que ellos hacen, mejor no vayas. Cuídate, porque ya no es igual que antes. Eso se llama santidad. Santidad no es estar siempre orando y siempre pegándose de golpes y siempre cantando coritos y oyendo música cristiana y oyendo la Biblia. Eso no es santidad. Santidad es comportarse con principios bíblicos. Yo hago esto y yo no hago esto. Yo amo a Jesús y yo no amo el mundo y a mí no me importa la gente. Cuando no entendemos eso, podemos caer en presiones y podemos terminar. Yo iba a compartirle unos drogadictos, pastor, ¿y qué pasó? Pues ya caí. ¿Y ahora cómo le hago? Pues, no vayas. Por medio de su espíritu, es como tú vas a lograrlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Toda la plenitud de la deidad va a estar ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí sí va todo Dios. ¿Y cómo tomamos de Dios? Por medio de Jesús, por medio de estar con Jesús. Por eso dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Lo crees?
Acuérdate de eso siempre. Por medio de su Espíritu, si realmente eres salvo, entonces lo vas a tener contigo y debes de vivir por Él. Qué triste que haya gente que tiene de Jesús, pero nunca toma de Jesús. Porque no vive como Jesús quiere que viva. Por eso dice Romanos capítulo 8, desde el versículo 9, y habla de la manera de vivir de nosotros para cumplir con el trabajo de Dios. Porque para Dios es tan importante ese trabajo que, es más, si tú dedicas tu trabajo secular para cumplir con el trabajo de Dios, esa es la manera correcta. Tu dinero, tu tiempo, tu talento, lo debes de usar para cumplir el propósito de Dios, que es que la gente se convierta y que la gente pueda venir a la iglesia y discipularse. Porque ¿dónde los vamos a educar? Qué bonito que puedan venir a la escuela dominical, pero el problema es que tú no vienes. Y tú les vas a enseñar cómo venir. Entonces hay que venir a la escuela dominical, hay que integrarse. Porque no cualquiera está hablando en la escuela dominical. Dice la palabra de Dios que los ancianos que enseñan son dignos de doble honor. ¿Y sabes quiénes son los ancianos que enseñan? Daniel, Edwin, Susano. Todos. Qué bonito. ¿Te lo estás perdiendo? Y las maestras son tremendas. Son personas que han creído por años lo que yo te estoy diciendo. Principios bíblicos que se llaman doctrinas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí mora? Amén. ¿Vive ahí? Amén. Entonces hay que vivir de acuerdo a Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Quiere decir que todos los que tienen el Espíritu de Cristo deben de vivir por medio del Espíritu. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa, de la justicia, lo que hizo Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, imagínate el poder de la resurrección de Jesús, y ese Espíritu mora en ti, dice, también va a vivificar tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ti. Había hablado Pablo antes, estamos en Romanos 8, Romanos 6, Romanos 7, había dicho, qué triste que vivimos en este cuerpo de pecado. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces cuando la riego, es la versión mía, pero el Espíritu de Dios es el que me ayuda. De manera que debemos de vivir de acuerdo al Espíritu, porque ese poder de Jesús es el único que nos puede ayudar a vivir bien. Si tú estás siempre pensando, ya no voy a pecar, 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 ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, porque esto es lo que hacía, y esto no lo voy a hacer, esto que está aquí, no lo voy a hacer, esto, ay, ya no te voy a hacer esto. ¿Qué tienes que hacer? ¡Quítalo! Ahí estás con esto. Pues claro que vas a caer. No voy a comer pastel, no voy a comer pastel de chocolate con cereza y con el centro de... No, pues claro que te lo vas a comer. Y me vas a compartir. Nomás de oírte me van a dar ganas a mí también. ¿No? ¿Por qué? Porque es rico el chocolate. Aparte que no es pecado. Pero si estuviéramos hablando de un pecado, tienes que deshacerte de eso, olvidarte de eso y pensar en Dios, pensar en agradar a Jesús y cambiar de manera de ser, porque si no, no la vas a hacer. Es más, no la hiciste, pero ya el Señor te perdonó.
ahora empieza diferente. Muchos no creían esa manera de hacer, pero ese poder de Jesús se mueve cuando nosotros hacemos caso al Espíritu Santo. Y el Señor nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque las victorias cada vez son más preciosas y más tremendas. Alguien puede decir, ¿cómo es posible que le pasó esto a este hermano? Yo no hubiera podido. Pues claro que no, por eso no te pasa a ti. Cuando, por ejemplo, encarcelaron a Pablo, Pablo pedía oración. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ya habían matado a Santiago. Los hermanos se pusieron a orar, se juntaron. Y Pedro pensó que estaba soñando y se le apareció un ángel y le dijo, abróchate los zapatos. Ya te abrí la puerta, ya hice todo, cuando menos haz algo tú. Bueno, esa es mi versión, ¿verdad? Y ya se abrocha las sandalias y ya sale Pedro y cuando se da cuenta está en medio de la calle, ¿no? Porque los hermanos estaban orando allá, ya iban a otro nivel. Y Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, quería que pasara lo mismo. Pues ya sabían cómo se hace, ¿no? Y dice, por eso dice Filipenses 1:19, porque sé que vuestra oración y la suministración ¿de qué? Del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando nos unimos en oración, pues se mueve el poder de Jesús. Es otro nivel. Si andamos en la carne no vamos a poder andar orando y vamos a orar, hermanos, vamos a juntarnos. No, hombre, no quiero ir a orar, hermano. Yo me levanto a las 11. Ustedes ponen la oración bien temprano. Imagínate, y luego el domingo, el día de descansar, quieren que vaya a las 10. Tú sabes que para llegar a las 10 aquí tengo que levantarme a las 9:30. Hermano, levántese antes para que se bañe, por favor. Por amor a los hermanos, aunque sea un chicle, si no se lavó los dientes. Pero qué bonito cuando nosotros hacemos lo que sea para estar aquí, para estar temprano, para echarle ganas. Porque sabemos que no andamos en la carne, sino en el Espíritu. La carne quiere descansar, quiere divertirse, pero el Espíritu quiere más de Jesús, quiere más de Dios y quiere orar también. Por eso decía Pablo, júntense en oración, así es la única manera de que yo salga. Muchos no creyeron en Jesús porque le vieron como un hombre detrás de una humanidad. Y Isaías decía, no hay parecer en él ni hermosura. Dice, subirá como renuevo, como una raíz de tierra seca, de tal manera que no va a ser una cosa del otro mundo, sino va a ser como una cosa de este mundo. Así se presentó el Señor Jesús y muchos no quisieron aceptarle ni le vieron como Dios. ¿Sabe por qué? Porque se debe de creer por fe. Y como Él se presentó humano, nadie creía que es el Señor de la gloria, que en Él estaba toda la plenitud de la deidad. Algunos no creyeron, sus hermanos no creyeron, sus hermanos de carne, hijos de María y de José, no creían en Jesús y creyeron después que resucitó. ¿Por qué? Porque lo vieron con su gloria cuando dijo, toda potestad me es dada. Estaba apareciéndose a los discípulos y allí estaban ellos. Y ahí sí que le creyeron. Pero a Tomás le dijo, qué triste que no creíste hasta que me viste. No estoy haciendo versos. Y bienaventurados somos nosotros que sin ver creemos en Jesús. ¿Cuántos han visto a Jesús? Lo han tocado, le han dicho, no me refiero a un crucifijo, ¿verdad? Pero nosotros que por fe creemos en Él y estamos seguros de quién es Él y sabemos que es el Señor de gloria, dice 1 Corintios 2:6, que eso es algo sabio. Los sabios de este mundo están locos, no aceptan esto, pero dice, sin embargo, hablamos nosotros sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, el cual Dios
ya había predestinado antes de los siglos para nuestra ¿qué? Para nuestra gloria. Es la única manera que puedas tener gloria, que puedas sentirte bien como cristiano. Por eso es que esta gente que está a veces pide y pide milagros y pide milagros, siempre quiere más, o dinero y siempre quiere más, y no se sacia. ¿Por qué no se sacia eso? No llena. Pero cuando Dios te llena de su gloria, tú dices, no importa, no necesito un Audi, un BMW, un Mercedes. Lo que necesito es la gloria de Dios. Y puedo seguir en mi Mazda 75. Y por la misericordia de Dios, a veces andamos en bicicleta, ¿verdad? Dele gracias a Dios por lo que tiene. Y el Señor le va a dar más. Pues te estás quejando de lo que tienes, te quita lo que tienes, para que no te quejes. A ver si cuando estés en el Capital Metro no te quejas, porque después ni para el camión. Hay que tener cuidado y dar gracias en todo. Y dice, pero hablamos nosotros de una sabiduría oculta que Dios predestinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿sabe qué hubiera pasado? Si la hubieran conocido, simplemente nadie hubiera sido salvo. Viene Jesús, se presenta con toda su gloria, ¿quién lo va a crucificar? Ándale, métete, no, hombre. No, lo crucificaron porque no creyeron en Él. Y por eso pudo salvarnos a nosotros. Y a ellos también, porque dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después algunos se convirtieron. Pero por eso antes de venir el Señor Jesús, Él se humilló a sí mismo. Y dice que se humilló hasta lo sumo para poder cumplir la misión que terminaba con la muerte de Jesús. Por eso empieza Filipenses capítulo 2, versículo 5, diciendo que nosotros debemos de hacer algo parecido. Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de la humillación de Jesús y todo lo que pasó durante su vida desde que nació, porque ya el hecho de ser hombre, siendo Dios, es bastante humillante para él. Pero él se humilló por amor. Y eso empezó, ¿cuántos años tienes? No sé. Pero empezó 1 año y 33 años y medio después terminó. Es bastantísimo para estar lejos de Dios. Voy a Monterrey. Oye, yo no entiendo cómo dormía yo ahí. Un friazo que hace. A mediodía el sol está ya saliendo y en la casa está frísima. Me voy así como lagartija, así a que me dé el sol tantito. Porque está frío allá, está frío, horrible. Si quieres tener calefacción como aquí, necesitas ser millonario para calentar esas casas de bloc. Y si vas en tiempo de calor, peor. Ahí sí que no puedes, sin clima no duermes. Y el clima se le pone a un cuarto nomás, no como le haces tú aquí a todo el departamento, toda tu casa. Y yo voy allá y digo, ¿cómo es posible que yo dormí aquí? Una vez fui a un lugar, no quiero decir ni dónde, con eso de que ya salimos en internet, y no había clima. Me pusieron en un cuarto donde toda la tarde le dio el sol. Y un calorón, pero sabroso. Y yo gozándome ahí, mañana iba a predicar en la noche, iba a enseñar al otro día. Yo lo que quería era dormir, todo desvelado, y no podía. Estaba lleno, sudando, sin moverme, sudaba. Como que estaba corriendo ahí en el gimnasio. Pero no, estaba así. Y yo pensaba, me bañaré. Me meto a bañar y a los 5 minutos ya estoy otra vez sudando. Es hermoso servir al Señor, hermanos, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué extraño tanto a ustedes? Porque cuando vengo aquí ya sé que saliendo de aquí me voy a mi baño, me voy a mi cama, me voy a mi cuarto. Es tan hermoso servir a Dios aquí. Gloria a Dios. No me quejo de estar allá, pero sí me cuesta. ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta? Yo a los 2 días ya me quiero regresar. Amo mucho a los hermanos, pero me quiero regresar acá. 33 años y medio. Y él no vivía en Estados Unidos. Estados Unidos es nada comparado con lo que él dejó ahí arriba.
Y Él vino y murió. O sea, no nada más vivió aquí, que era terrible, sino que terminó en la cruz del Calvario. Por eso en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él no tenía que pasar todo eso para estar allá, porque Él era Dios y Él se merecía eso. Pero otra vez, por haber estado en la tierra, se ganó ese lugar. ¿Y sabe por qué no le dieron otro? Por lo mismo que algunos que se sientan atrás no se sientan más atrás, porque no hay sillas allá atrás, más atrás, es la última. Por eso no le dieron otro a Jesús, otra silla más alta, porque no hay lugar más alto que el que tiene. Y ese lugar ya lo tenía, no lo perdió, lo entregó para venir y se lo volvió a ganar. Como que si es cierto, vas a demostrar que te lo mereces. El versículo del profeta Goyo dice, el buen gallo donde quiera canta. Es verdad. Y el Señor Jesús demostró que Él era Jesús, que Él era victorioso, que en Él habitaba toda la plenitud de Dios y que Él volvió a ganarse el derecho que tenía, ya tenía ese derecho, pero Él lo demostró que realmente era bueno. Como cuando de repente saca 100 en algún examen. Eso no impresiona a nadie. Bueno, a lo mejor a ti sí, te asustaste. Pero si mantienes ese promedio, vas a demostrar quién eres realmente, ¿no? Y no, saqué 100, al otro con un 40 paso, con promedio 70. De panzazo. Ándele, ahí ya salió el quién es. Pero el Señor Jesús demostró quién era, quién Él tenía adentro de sí, era Dios mismo. Y por eso dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Isaías 7:14 decía ya desde antes, muchos años antes, 700 y pico de años antes, que había que nacer en una virgen, había que concebirlo. Y dice Mateo 1:23, que ahí cumplió la profecía. Se cumplió cuando en María nació el Salvador, con la llegada de Emanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. No quiere decir el esposo de Steffi o el hijo de Cristi. No, quiere decir Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque era Jesús el que había nacido. Cristo traía la plenitud de Dios ahí, escondida. Desde aquella época había mucho ataque a esa doctrina. Y por eso es que Juan claramente dice quién era y habla sobre esas limitaciones de Cristo que los religiosos exponían, o los que se creían muy sabios, los gnósticos decían que no, que Él vino solamente en espíritu. No, fue en carne también. Y fue también en espíritu, pero es que en Él moraba permanentemente la presencia de Dios. Por eso dice Colosenses 2:9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el capítulo 1, en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando como primogénito principal, porque Él no fue creado ahí, pero sí fue primogénito de María, aquella mujer ejemplar que merece todo nuestro respeto, pero adoramos solamente a Dios. Y dice que porque en Jesús, en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Quiere decir que Jesús manda a nosotros como iglesia, Él nos debe de gobernar. Por eso es que nosotros creemos en el gobierno de Dios, porque Él puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y por eso es que nosotros nos sujetamos a ellos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando tú haces eso, la preeminencia la tiene ¿quién? Jesús.
¿Por qué? Porque eso agradó al Padre, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí está el trabajo que tú haces también, o que tú participas, porque eso lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Tú no puedes convertir a nadie, pero el Espíritu Santo es el que convierte. Por eso oramos también para que se convierta la gente. Pero usamos el sándwich de Dios. Con el poder de Dios, el Señor nos acompaña para que nosotros en medio vayamos a hacer la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren comer sándwich hoy? El sándwich de Dios. No estoy hablando de la cena. No van a pensar, a lo mejor ahora sí va a haber pozole. No. Y los que dicen eso, pues yo no lo dije, ¿eh? Ahí vayan a Cancún, se toman sus vacaciones y solicitan alguna audiencia, ¿verdad? Para aclarar el asunto. Pero yo creo que le sale más barato comprarse su pozole y comerse este sándwich. Este sí va incluido, ¿no? El sándwich de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, para la razón era por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo no puedo hacer las cosas en el cielo, pero aquí en la tierra puedo ayudar. Y el Señor Jesús me dice, lo que ates y desates aquí en la tierra, yo lo voy a hacer en el cielo. Ora, búscame. Haz el trabajo que yo te mandé. Significa que no solamente tiene la perfección de Dios, sino que Él puede actuar como Dios, porque es Dios. Jesús es Dios, es la prueba por la cual nosotros entendemos. Hay muchas pruebas, ¿verdad? Pero entendemos quién es Jesucristo, no es otro profeta más. Él es el que reconcilió todo el universo. Por eso está en todas partes y tiene el poder de hacerlo. Por eso dice 2 Corintios 1, versículo 20, dice, y por medio de Jesús reconciliar consigo, con Jesús, todas las cosas. Él es sacerdote, Él está en medio de lo que no está reconciliado. Está el hombre con su pecado y está Dios con su santidad. Y viene Jesús, se para en medio y conecta. Por eso es que ya no tenemos sacerdotes. Porque yo no puedo ayudarte a ti a conectar con Dios, solamente Jesús lo va a hacer. Y Jesús es el sacerdote. Y nosotros tenemos que tener un sacerdocio, pero personal, para que yo pueda conectarme con Dios. Yo sí puedo sujetar mi carnita para que busque a Dios por medio de Jesús. Entonces el sacerdote es Jesús, el sumo sacerdote de todos. Pero yo tengo que ser un sacerdote para Dios. Y mi responsabilidad está en mí. Y si hay alguien que no sabe absolutamente nada, bueno, pues ahí actúa como sacerdote de Dios y sirve a Dios. Es la reconciliación. Amén. Dice el 21, 2 Corintios 1, 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no son de adorno las arras. Es un Espíritu poderoso que está en nosotros, que si nosotros nos dejamos y somos dóciles, cosa que tenemos que aprender, porque no somos dóciles naturalmente, pero si nosotros nos dejamos y somos dóciles, entonces el Espíritu te va a moldear, te va a ayudar. El pastor te va a ayudar y te va a perfeccionar. Y nosotros vamos a empezar a prepararnos para vivir aquello que dice, vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10 dice, ustedes están completos en Jesús, porque Jesús está completo en Dios. Y ahí es como podemos estar a gusto. Porque la comunión es estar llenos de Él, no religiosamente, hermanos, sino por convicción, creerlo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, dice Efesios 3:17. A fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces entonces sí de entender con todos los santos en la iglesia
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vamos a conocer a Jesús en una dimensión espiritual. Ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas lleno, entonces sí, ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Puede estar en ti, pero necesitamos sujetarnos, ser dóciles. Y entonces el versículo 20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿A él sea qué? La gloria. Claro que es de él, pero ¿en dónde? A él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia. O sea que tú también llevas ahí gloria. Nadie conocía la gloria de Jesús. La manera de hacerlo es esta. Es poder, es autoridad, es una representación de Dios en la tierra a través de estar sujeto a Dios, porque Dios nos dio esa autoridad en Jesús. Tú tienes esa autoridad. Si no tomas de Jesús todos los días, si no vives en el sándwich de Dios, no vas a tener nada de autoridad y no vas a poder lograrlo y vas a ser un cristiano mediocre y fracasado. Multitud de cristianos así que hay. No puedo decir que todititos, ¿verdad? Pero hay muchos. Y dice Efesios 1:22 que Él sometió todas esas cosas, todas las cosas, ¿bajo quién? Bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Quiere decir que tú tienes autoridad como iglesia si eres el cuerpo, si eres parte de la iglesia y el cuerpo de Cristo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces va a estar en ti como iglesia. Pero tenemos que saber que somos la morada de Dios. Ser la morada permanente de Cristo significa que Cristo está en mí funcionando, que yo estoy haciéndole caso a Jesús y que, Él cumple su propósito en mí, yo estoy cumpliendo la voluntad de Él. Cumplir su voluntad te va a dar gloria. Aunque la gloria es de Jesús, es la manera de ser partícipes de su victoria. Por eso dice que nosotros somos más que vencedores. Porque el que sufrió y venció, ¿quién fue? Jesús. Ahora, ¿tú quieres sufrir? Nuestro sufrimiento no es nada comparado con el de Jesús, pero así vamos a ser vencedores entonces. Y por eso Jesús fue elevado. ¿Por qué? Bueno, Él se merecía ser elevado, pero no dice que fue elevado porque Él era Dios. Él fue elevado porque Él trabajó, porque Él se humilló, porque Él lo logró, porque Él venció. Y a veces nosotros queremos ser elevados sin obedecer, sin sujetarnos, sin padecer. ¿Se podrá? No. Somos salvos. Pero si nos humillamos, es ahí nosotros donde podemos entender esa parte de que Dios mira de lejos al altivo. Es que Dios no lo soporta. No, hombre, no sé si tiene hígado Dios, pero le retuerce el hígado si ve un altivo. Y por eso dice, lárgate de aquí. ¿Es así? No. Está muy sencillo entenderlo de esta manera, de que si yo me humillo, Dios me agarra y me levanta. Jesús se humilló y Dios lo levantó. Si tú te humillas, Dios te levanta. Pero si estamos de altivos, no, yo lo sé todo. A mí el pastor no me va a enseñar nada. No, hombre, pastorcito. Me va a venir a mí a contar. Si yo sé más que él. Porque yo aprendí en el YouTube. ¿Cómo sirve el YouTube, verdad? Estaba peleándome con la camioneta porque no se reseteaba ahí el del aceite. Y me dice un experto mecánico, chéquenlo en YouTube, pastor. Oye, de volada, qué chulada, ¿verdad? Pero ten cuidado con eso. Ten cuidado porque no todo lo que brilla es oro. En conclusión, hermanos, usted no puede presumir de nada. No podemos sentirnos que
Nosotros sí la hacemos porque somos cristianos. Es una iglesia tremenda de nosotros. Porque conocer quién lo hace y la manera de hacerlo, que es humillándome, pues no me va a hacer otra cosa más que decir gloria a Dios. Y todo lo que logremos vamos a decir gloria a Dios. Iba yo de regreso, fuimos a dejar a los hermanos al puerto de Brownsville, y de regreso había una foto de lo que conocen como Jesús, ¿verdad? Así la imagen, que tú identifiques luego, y al lado una imagen en inglés, una pregunta, ¿verdad? ¿Quién dices tú que soy yo? Y ya iba pasando el anuncio, y antes de que pasara le digo a Mónica, mira, ¿quién dices tú que es él? Y me dice Mónica, pues quién sabe. Y yo dije, a lo mejor no lo vio. Digo, no, es que era Jesús. Dice, no, no era Jesús, ese no es Jesús. Y ya me di cuenta que sí lo vio, el que estaba mal soy yo. Porque a veces no conocemos a Jesús. Qué triste que tengamos una imagen distorsionada, hasta a veces los pastores nos equivocamos. Pero tú, ¿quién dices que soy yo? Imagínate que Jesús te pregunte, pero no el mono ese que estaba ahí pintado, que seguramente es un actor italiano, medio francés, porque tiene el ojo azul. Pero ¿quién dices que es Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Sabes algo de él? A lo mejor ese no es Jesús. ¿Por qué no le dices, Señor, ayúdame a entender y a conocer lo que tú quieres que yo entienda? A veces alguien le dice, no, yo no puedo, yo no tengo tiempo de buscar a Jesús. Yo tengo mucho trabajo, yo necesito dinero, yo necesito trabajar, yo necesito, o estoy muy enfermo, yo no tengo chance de pensar en eso. Siendo que la solución está en Jesús. De la enfermedad y de la vida eterna, de tu muerte. Imagínate, ya muerto, ya para qué quieres pensar en Jesús, ya es triste, ya no hay tiempo. Pero el tiempo que estemos en la tierra tenemos que vivir en el sándwich. No vivas en otro lado, vive bajo la mano poderosa de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo la solución de todo. Así es de que, ¿sabes qué? Tú nada más ponte a predicar y a enseñar lo que yo te he enseñado. Y yo voy a estar contigo siempre. Siempre voy a saber qué tienes, qué necesitas, qué es lo que te entristece, qué es lo que te hace falta. Yo voy a tener todo en mi control. Yo estoy contigo. Veme, yo estoy contigo. Ten fe que aquí estoy. Vive en el sándwich de Dios. Cómetelo todos los días. Él es poderoso y Él siempre está ahí. ¿Qué te toca hacer a ti? Predica su palabra. Ponle de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿No ha venido? Pues síguele. ¿Te moriste? ¿Ya lo viste? ¿Acabó tu chamba? Pero si estás aquí, quiere decir que tenemos que seguir en eso. Amén. ¿Por qué no le decimos, Señor, ayúdame a vivir ahí? Ayúdame a hacer tu trabajo en mi vida, en la tierra. ¿Por qué no te pones de pie y le dices, Señor Jesús, aquí estoy? Tú dices, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo quiero estar contigo, yo quiero sentirte, yo quiero olvidarme de mis problemas, olvidarme de mis necesidades, para pensar en cambiar, para pensar en hacer lo que tu voluntad me dice que haga, lo que tu propósito es. Tú regresaste del cielo después de haberte humillado y vivido aquí. Regresaste otra vez a dar un mensaje. Y tu mensaje fue, toda potestad me es dada y yo siempre estoy con ustedes. Pero la razón de esas dos declaraciones tan poderosas y fuertes de tu poder, de tu omnipresencia, es para que nosotros podamos entender lo que vamos a hacer mientras estemos aquí viviendo. Ayúdanos a predicar el evangelio a toda criatura.
Que en nuestro trabajo, Señor, siempre haya oportunidad de predicar. Sea glorificado en nuestras vidas. Que no perdamos el tiempo, Señor, en otras cosas. Que no nos distraigamos, Señor. Que el enemigo no gane almas, no gane tiempo, no gane oportunidades que nos tocan a nosotros, Señor. Que no sigamos perdiendo nuestro tiempo. Ayúdanos a entregarnos a ti. Que siempre podamos estar en tu camino y en el perfecto camino. No habrá manera, Señor, de no predicar. En el perfecto camino no habrá manera de no estudiar tu palabra. No habrá manera de vivir por nuestra cuenta o vivir orgullosos. La manera de estar en tu camino, Señor, será humillado ante tu poderosa mano, Señor, haciendo tu obra. Y siempre, Señor, siempre viviendo, Señor, por fe. No dudando, Señor, de que tú estás y de que tú puedes, para que nosotros podamos hacer también lo que tú nos has mandado. Ayúdanos así a abandonarnos en medio de tu poder y de tu presencia para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque siendo el Verbo, siendo Dios, no tuviste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que viniste por amor, moriste por mí, y hoy yo quiero, Señor, vivir para ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Y piensa antes de salirte de su voluntad en todas estas cosas. Aleluya.